de la Ciudad de México a toda la República Mexicana y a los Estados Unidos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Todo preparado y listo para la marcha conmemorativa por el 45 aniversario de la matanza de Tlatelolco. Le tendré información detallada en un momento más, pero vamos primero con lo urgente, con lo que han hecho el día de hoy los maestros desde muy temprana hora, cuando llegaron a intentar bloquear nuevamente el aeropuerto de la ciudad, chocaron con policías, golpearon a varios y uno de ellos está en este momento en estado de coma. Se debate entre la vida y la muerte. Hoy los maestros, le digo, volvieron a intentar el bloqueo del aeropuerto y también desquiciaron el centro histórico de la ciudad. Bloquearon Paseo La Reforma, la avenida Bucareli, la avenida Hidalgo, el centro histórico, la glorieta del Caballito, toda esta zona, bueno, lo que antes era la glorieta del Caballito, toda esa zona quedó absolutamente colapsada. Javier Navarro, tú estuviste desde muy temprano, muy pendiente, te escuchamos con la información. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Pues sí, fueron por más de 3 horas que los profesores de la coordinadora bloquearon esta mañana el circuito interior poco antes de llegar al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y en un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, 12 policías resultaron heridos. Fue después de las 6 de la mañana que los maestros iniciaron su concentración en el Boulevard Puerto Aéreo y la Calzada Zaragoza y avanzaron hacia la terminal aérea, y se encontraron poco antes de llegar al Eje 1 Norte con una numerosa presencia de elementos de la policía preventiva. Con esto los profesores se enfrentaron a los policías y en un intercambio de golpes, 8 elementos de la policía auxiliar y 4 más de la preventiva resultaron heridos y fueron atendidos por paramédicos del escuadrón de rescate, quienes los llevaron en ambulancias a los hospitales Obregón y Ángeles Mosel. Al no poder pasar, los maestros obligaron al conductor de un tráiler a atravesar el vehículo en carriles centrales y laterales, y poco después quisieron tomar la circulación contraria del circuito interior, pero nuevamente fueron replegados por los granaderos de la policía. Francisco Villalobos, secretario de organización de la sección 22 del Sindicato Magisterial del Estado de Oaxaca, informó sobre este enfrentamiento con los policías que ocurrió esta mañana. Pues de la confrontación que se dio en la mañana precisamente tiene que ver con el asunto de no permitir la libre manifestación. Hoy nosotros nuevamente a través de este espacio, que es el único que nos han dejado, porque hemos estado a lo largo de la semana pasada solicitando la apertura de una mesa, y ustedes han sido testigos de que de ninguna manera se ha aperturado. Después de negociar con representantes del gobierno capitalino, los profesores decidieron retirarse de este sitio a las 10 de la mañana en una marcha con rumbo a la Secretaría de Gobernación, y después que se dio y nuevamente regresó la comisión de sus representantes a esta dependencia del gobierno federal, decidieron cerrar el cruce de Reforma y el Eje 1 Poniente Bucareli hasta las 3 de la tarde. Pepe, el reporte que te tengo. Muchas gracias, Javier. Quedamos pendientes con más información. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Sí, narra Javier Navarro lo sucedido, le digo, a horas muy tempranas de este martes 1 de octubre. Bueno, pues, ¿qué pasó? Que en la golpiza varios policías resultaron lesionados, pero sobre todo uno de ellos está muy, muy grave en el hospital Ángeles Mosel. Está incluso en estado de coma. Juan Antonio Jiménez, tú tienes el reporte del estado de salud de este policía golpeado. Adelante, muy buenas tardes. Gracias, Pepe, muy buenas tardes. La Procuraduría Capitalina ya tiene bajo investigación a un sujeto que participó en las agresiones contra policías de la Secretaría de Seguridad Pública, cuya institución aseguró que un uniformado se encuentra sumamente delicado de salud. De hecho, está en coma en el Hospital Mosel, mientras que otros 10 fueron atendidos en el lugar. Al respecto, el titular de la dependencia local, Rodolfo Fernando Ríos Garza, confirmó la detención de dicha persona, de la que se reservó su identidad, y tampoco corroboró que sea precisamente un maestro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, aunque afirmó que este sujeto sí estuvo en el lugar del incidente. De lo sucedido hoy en la mañana, nosotros únicamente tenemos conocimiento y puesto a disposición a una persona en una fiscalía de la Procuraduría por las lesiones a un policía. Señor Procurador, estamos esperando que la dirección jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública
presente la denuncia respectiva de tanto del arma como del chaleco de este elemento de la Secretaría de Seguridad Pública. El abogado de la ciudad precisó que como resultado de la agresión de los maestros de la CENTE, un elemento de la corporación resultó con diversas lesiones, por lo que fue hospitalizado y en estos momentos se debate entre la vida y la muerte, mientras que otros 10 recibieron la atención médica en el lugar. Por lo tanto, ya se inició una averiguación previa por el delito de lesiones más lo que resulte. Las autoridades ministeriales revisan también los videos de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores del aeropuerto para ubicar a las personas que participaron directamente en la agresión en contra de los uniformados. En esas imágenes también se puede captar el momento en que varios manifestantes arrancan la malla ciclónica y tubos con los que golpean el muro de contención para obtener fragmentos de concreto y con ello atacar a los policías que trataron de impedir que fuera bloqueada la circulación hacia el sur en Boulevard Puerto Aéreo. Pepe, estamos al pendiente. Estamos muy al pendiente, Juan Antonio Jiménez, y estaremos en contacto más adelante. Gracias. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Todo esto sucedió, nos reporta Juan Antonio. Y bueno, esto fue en la mañana, muy temprano, le digo, en el aeropuerto. Luego los maestros se vinieron del aeropuerto hacia el centro histórico de la ciudad, porque dijeron entre ellos, tenemos una cita en Gobernación, donde estamos buscando nuevamente la instalación de una mesa de diálogo para encontrar acuerdos y solucionar nuestras demandas y nuestros problemas, los problemas que tiene el magisterio con la federación. En la manifestación que hubo en torno al centro histórico, en torno a la Secretaría de Gobernación, un joven de nombre Lenin Moreno fue retenido por maestros de la coordinadora. Ellos estaban manifestando sobre Eje 1 Poniente Bucareli. Este Lenin Moreno estaba tomando fotografías de lo que ahí sucedía mediante la utilización de su teléfono móvil. Los policías vieron al joven, lo confundieron con un policía, lo acorralaron, se le fueron encima, le quitaron la mochila y el teléfono que llevaba y a empujones lo increparon, lo agredieron. Luego comprobaron que esa persona es un militar. Lo dejaron en libertad y lo entregaron a elementos de la Policía Federal, quienes han resguardado durante todo el día las inmediaciones de la propia Secretaría de Gobernación frente al reloj chino. Esto sucedió también como parte de los incidentes. Leopoldo Espejel, tú tienes más información sobre estas marchas y manifestaciones, de las cuales nos va a comentar en un momento más la doctora María Amparo Casar. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Pepe? Sí, efectivamente, fíjate que después de llevar a cabo este bloqueo, se dirigieron a la Secretaría de Gobernación, donde les prometieron que el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda Nava, los podía recibir. Aquí, Pepe, pues luego de haber marchado sobre Fray Servando Teresa de Mier e ingresar por Bucareli, llegaron efectivamente a este punto donde la Policía Federal mantenía ya el resguardo de las instalaciones. 20 minutos bastaron, Pepe, para que pues esta comitiva representada por Rubén Núñez, quien es el secretario general de la sección 22, fueran recibidos. Estuvo efectivamente con el subsecretario de Gobernación, pero pues no llegaron a ningún acuerdo, Pepe. Dicen que pues la postura de la CENTE es muy clara, quieren ser recibidos por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, o por el presidente de la República. Ante esta posición, Pepe, pues determinaron regresar justamente hacia el Monumento a la Revolución, no sin antes dejar en claro que mañana tienen pensado regresar a la 1 de la tarde a la Secretaría de Gobernación, donde habrán de instalar esta mesa de negociaciones, que entre otras cosas tiene entre sus peticiones una reforma alternativa, una propuesta de reforma alternativa a la educación, Pepe, y también el cese a la disidencia, el cese de agresiones a la disidencia magisterial. Por su parte, Pepe, también integrantes de la sección 18, 22 y 9 de la coordinadora han informado que el día de mañana pues estarán en condiciones de participar en la marcha que se tiene previsto para conmemorar el día 2 de octubre. Esto, Pepe, estará conformado por varias organizaciones sociales, entre ellas el Sindicato Mexicano de Electricistas, y por supuesto esto es en apoyo al movimiento universitario de nuestro país, Pepe. Decirte que aquí el foco rojo lo prende la posibilidad de que este grupo de anarquistas también pueda participar en esta megamarcha que se tiene previsto, pueda comenzar alrededor de las 3 de la tarde, Pepe. Lo que tenemos al momento, Pepe. Pues te agradezco desde luego la información, Leopoldo, y vamos a estar también muy pendientes. Claro que sí, pendientes, Pepe.
Por supuesto, sí, ya se está preparando incluso la autoridad de la Ciudad de México para, respetando la libre manifestación de las ideas y la protesta, desde luego, pero bueno, también previniendo el daño a terceros, se va a acercar el centro histórico a partir de las 11 de la noche mediante la utilización de vallas. Esto para evitar que la marcha del 2 de octubre, 45 aniversario del movimiento estudiantil, parteaguas en la historia moderna de México, vaya a tener otras consecuencias. La marcha va a arrancar, ya tenemos aquí el programa, va a arrancar mañana a las 3 de la tarde desde la Plaza de las Tres Culturas, que en mi época le llamábamos la Plaza de las Sepulturas. Ya sabrá usted por qué. Aunque las autoridades han dicho que los muertos oficiales fueron 30 y tantos, nadie ha podido constatar que hayan sido menos, pero tampoco nadie ha podido probar que hayan sido más. Aunque mucha gente recuerda aquella historia como uno de los días más sangrientos, quizá el más sangriento de los últimos 50 años en México. Mañana se cumplen 45 años de la marcha, de las protestas con motivo del 2 de octubre que culminaron con la matanza de Tlatelolco. Desde esta noche, la policía del Distrito Federal va a acercar, le digo, con vallas, va a realizar un recorrido de limpieza de las probables rutas que va a seguir la marcha, en donde, digamos, el contingente medular estará integrado por los miembros de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, con el apoyo del Sindicato Mexicano de Electricistas y otras organizaciones de corte civil y de corte laboral, por supuesto, sindicatos independientes, y bueno, se espera que pueda haber la participación de algunos violentos, de algunos vándalos. Incluso el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, hace un llamado a los manifestantes que van a participar mañana con motivo de la conmemoración del 2 de octubre, a que traten de evitar la injerencia de extraños, de ajenos a la memoria histórica que va mañana a manifestarse una vez más en las calles de la Ciudad de México. A partir de las 11 de la noche de este martes, y se van a colocar, le digo, vallas de 2,5 metros de altura sobre la calle de 5 de Mayo, en torno a instituciones bancarias, al Hotel Sheraton del centro, el que está frente a la Alameda, donde está el Cardenal. 25 edificios de importancia histórica van a ser resguardados. También habrá guardia frente a los principales edificios de Avenida Juárez y en la propia Alameda Central. El día de la conmemoración, que es mañana, a partir de las 6 horas, habrá revisiones preventivas en puntos de reunión previos para detectar e incautar objetos que pudieran ser utilizados para agredir. Esto va a ser en la Glorieta del Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución, las estaciones del metro que conectan y trasladan a la estación Tlatelolco. Los elementos encargados de la seguridad van a procurar en lo posible evitar la retención de unidades y daños a los sistemas de transporte. Habrá revisiones preventivas en los puntos de arribo en el metro Tlatelolco, el eje 2 Norte, la avenida Flores Magón, en la avenida Guerrero, en el eje central y en Paseo de la Reforma. La Subsecretaría de Control de Tránsito va a designar personal a partir de las 6 de la mañana de mañana 2 de octubre en las casetas de los accesos carreteros principales de la Ciudad de México. Estamos hablando de las casetas de Puebla, Texcoco, Pachuca, Querétaro, Toluca y Cuernavaca, para la detección, control y conducción de grupos de activistas que vengan a participar en la manifestación. Todo esto lo está tomando en previsión la autoridad del gobierno de la Ciudad de México. En un momento más le digo, detalles de toda esta información y también del caos que ha significado la parálisis de la burocracia en los Estados Unidos. Todo esto y la doctora Casar después de corte. Todas las voces. Vamos a enlazarnos nuevamente con mi compañero Juan Antonio Jiménez. Él tiene el detalle completo de todo el mega operativo que está instrumentando a partir de este momento y que va a operar a las 11 de la noche para prevenir todo lo que pueda suceder mañana con motivo del 45 aniversario de la matanza de Tlatelolco. Antes teníamos que decir del 2 de octubre, no nos permitían decir la matanza de Tlatelolco. ¿Cómo? Bueno, el tiempo ha cambiado. Gracias al 68, hoy somos un país un poco más libre, al menos lo digo en términos de los medios de comunicación. Juan Antonio, cuéntanos, te escuchamos con atención. Gracias, Pepe. El comité organizador de la marcha estudiantil del 2 de octubre anunció que este miércoles el contingente
contingente partirá a partir de las 3 de la tarde de Tlatelolco rumbo al Zócalo capitalino, y en caso de que no les permitan el acceso al primer cuadro de la ciudad, el mitin central se realizará en el Monumento a la Revolución. En conferencia de prensa exigieron levantar el cerco policiaco que hay en la Plaza de la Constitución, además de que solicitaron a las autoridades que no acudan a esta marcha granaderos o policías federales, ya que dicen que su presencia provocaría a los manifestantes. Mencionaron que históricamente cada 2 de octubre la manifestación concluye con un mitin en la plancha del Zócalo, por lo que ahora partirán de la Plaza de las Tres Culturas por el eje central, y al llegar a 5 de mayo, si no les permiten el acceso, tomarán Juárez, cruzarán Reforma, caminarán por la Plaza de la República hasta llegar al Monumento a la Revolución. Respecto a que las autoridades mantienen un megacentro de acopio para las víctimas de los huracanes Manuel e Ingrid en el Zócalo capitalino, uno de los integrantes del Comité del 68, Félix Hernández Gamundi, aseguró que todo esto es tan solo un chantaje del gobierno para no permitirles el acceso al primer cuadro. El gobierno está abusando y chantajeando al pueblo con la emergencia climática, que está localizada con toda precisión en distintas zonas del país. Las organizaciones dieron a conocer que este miércoles, en punto de las 6 de la tarde, se va a guardar un total de 10 minutos de silencio para recordar a las víctimas que perdieron la vida en estos lamentables hechos, en su aniversario número 45. En esta ocasión, la marcha del 2 de octubre también irá en contra de las reformas federales, además de que apoyarán a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Por cierto, habrá un contingente de maestros en esta marcha. Escuchemos a la estudiante de la UNAM, Atseli Hernández. También decimos no al Pacto por México y sus reformas estructurales, no a la reforma energética, no a la reforma educativa, no a la reforma fiscal. Apoyamos totalmente a la lucha magisterial encabezada por los maestros de la CENTE. Cabe señalar que los organizadores insistieron en que no realizarán actos vandálicos durante su protesta, la cual dijeron que será pacífica, pero también mencionaron que permitirán que marchen personas encapuchadas, como son los anarquistas, ya que no pueden privarlos de su libre derecho a la protesta. Por otra parte, las autoridades, Pepe, han anunciado un mega operativo de alrededor de 7,000 elementos policíacos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y 350 agentes de investigación de la Procuraduría Capitalina, que estarán resguardando toda esta zona de la marcha para evitar que se pueda hacer algún tipo de delitos. Pepe, el reporte que te tengo. Muy completo, Juan Antonio. Quedamos bien pendientes y mañana, bueno, pues a darle duro a la chamba. No nos queda de otra, Pepe, y ahí estaremos. Estaremos ahí, por supuesto, porque de eso vivimos, de poder informar para tratar de entender un poco mejor lo que sucede. Mire, en torno a todo esto, el gobierno del Distrito Federal, que encabeza Miguel Ángel Mancera, ha convocado a quienes van a participar en las marchas, o en la marcha de mañana, la megamarcha, se espera que se eviten los infiltrados. ¿Qué quiere decir? Que se eviten los anarquistas, los violentos, los encapuchados, los que ponen cohetones, petardos, que tratan de quemar en la cara a los granaderos, en fin. El gobierno del DF, a través de la Secretaría de Gobierno, hace un llamado a las organizaciones del Comité Nacional de Huelga a evitar que personas ajenas a este movimiento del 68 infiltren la marcha conmemorativa del 2 de octubre y provoquen actos violentos. Digo, para prevenirlo, pues va a haber 7,000 policías. A lo mejor hay 8,000 manifestantes, pero con eso son suficientes. El gobierno de la ciudad garantiza a través de la Secretaría de Seguridad Pública el acompañamiento y protección del contingente que va a participar en esta histórica marcha. De ahí, dice el gobierno, es fundamental que quienes asistan lo hagan sin cubrirse el rostro. La Secretaría de Gobierno del Distrito Federal conmina a los participantes en la marcha del 2 de octubre a ubicar y señalar a las personas o grupos de infiltrados que busquen desestabilizar a la población. Esto es lo que manda decir la autoridad. No generar violencia, pide Miguel Ángel Mancera. Laura Cardoso, adelante, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Pepe, buenas tardes. Es Miguel Ángel Mancera el que advierte que no se permitirá el cierre de vialidades por parte de manifestantes. Esto luego del cierre del circuito interior la mañana de este martes. Miguel Ángel Mancera confía en que la marcha del 2 de octubre
será pacífica y sin confrontaciones. Sin embargo, ha hecho un llamado a los grupos que participen a que no vayan encapuchados y que no porten objetos que puedan dañar la integridad física y patrimonial de los capitalinos. Aclara que en el retiro de los manifestantes de esta mañana, los policías solo acudieron con escudos protectores y comandos de voz para solicitar que despejaran la vialidad que afectaba la llegada y salida de los usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El saldo de este operativo, comentó esta mañana, había sido de 3 policías lesionados. Uno está grave, Pepe, en un hospital de la Ciudad de México. Su estado de salud es reservado. Confirma que ya se tiene contacto con los organizadores de la marcha del 2 de octubre y descarta ya que el Zócalo capitalino sea la sede de este evento histórico, ya que continúa la llegada de víveres para los afectados por las lluvias en diferentes estados del país, por lo que hacen llamado a no hacer especulaciones. También confirma que las zonas afectadas mañana por esta marcha serán el Paseo de la Reforma, el Centro Histórico y la Plaza de las Tres Culturas, por lo que ya se tiene listo un operativo de seguridad y vialidad. Es el reporte que te tengo. Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. También quedamos pendientes. Que te vaya bien. Por supuesto. Hasta luego. Ayer por la noche, cuando estábamos conversando en este espacio de Grupo Fórmula con el doctor José Antonio Crespo, justamente sobre el significado del 68, en fin, la marcha, la conmemoración, los 45 años, hice referencia a una columna publicada por Julián Andrade en el diario La Razón. La columna se llama Marcaje Personal, la publica todos los días, pero ayer me llamó mucho la atención por lo bien escrita, pero además por el contenido, que es finalmente lo que nos importa, y se refiere justamente al 68, y habla Julián Andrade Jardí, habla de la exhumación del 68, y bueno, está comentando en pocas palabras que hace 45 años, estudiantes de las universidades públicas y algunas privadas dieron vida a uno de los movimientos sociales más importantes de nuestra historia, y creo que no exagera Julián. Cobijados bajo la exigencia de libertades democráticas, hace 45 años, los miembros del comité, el Consejo Nacional de Huelga, lograron posicionar una narrativa que sobrevivió a las jornadas en las calles y a la respuesta criminal del gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Marcelino Perelló, uno de los líderes más importantes del Consejo Nacional de Huelga, del CNDH, ha dicho que deberíamos recuperar el carácter festivo y propositivo del 68, ya que ahí se encuentra la materia prima de los cambios que se han detonado en las 4 décadas posteriores al 2 de octubre en Tlatelolco. Sócrates Amado Campos Lemus, entonces representante estudiantil del Politécnico, hizo un interesante ejercicio de reflexión y de prospectiva en su libro El 68, visto a los 68, y esto lo refiere el propio Julián en su columna. Y sigue diciendo, la memoria, después de todo, se desenvuelve entre la aspiración de explicar lo ocurrido y una tensión que es producto de la apropiación de la efeméride por grupos que nada tienen que ver con aquellas luchas, ni mucho menos con su espíritu de construcción. Ojo, esa frase es clave. Recordar, dice Julián, y le agradezco a Julián que me permita citarlo, recordar lo que ocurrió en la Plaza de las Tres Culturas, donde murieron 34 civiles y 4 militares según los partes informativos de las Fuerzas Armadas, pero también de las investigaciones que realizaron los abogados defensores de los estudiantes que fueron detenidos ese día. Los documentos de la defensa de los líderes del movimiento son muy importantes porque realizaron un esfuerzo de precisión para evitar descalificaciones en un momento en que no existían muchas posibilidades de colocar un mensaje en los medios distintos al mensaje dictado por el propio poder, desde la autocracia. Es claro, a estas alturas, que se montó una provocación y que ello devino en un enfrentamiento entre los grupos de seguridad que se encontraban en el lugar, unos para resguardar el orden y otros para romperlo, con la idea de que ello proporcionaría una coartada al gobierno para disolver las protestas antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Fue una victoria pírrica de Díaz Ordaz, y la sanción pública por lo ocurrido lo acompañaría como marca de su gobierno y la de quien lo sucedió en el poder, Luis Echeverría. El balance a estas alturas es claro, y no existen dudas de que la razón le asistía a quienes querían que México saliera de una etapa de control y de ausencia de libertad en algunos aspectos de la vida pública. Vendrían la reforma electoral de José López Portillo, planeada e instrumentada por Jesús Reyes Heroles,
un nuevo acomodo en el poder que con el tiempo cristalizaría en un sistema de partidos con alternancia y con la oportunidad del cambio. Dice Julián Andrade, me parece, este es uno de los logros más del progresismo de dentro y de fuera del propio Estado y de la sabiduría que imperó para que no se profundizara la descomposición y la violencia. Pero dice, ahora hay quien pretende exhumar el cadáver del 68 y esto lo van a manifestar mañana a lo largo y a lo ancho de las calles de la capital de la República, y es en donde estamos colocados en este momento. Creo que vale la pena el análisis de la doctora María Amparo Casar, desde luego, para poner énfasis en el ayer, en el ahora, en lo que fuimos, para entender lo que somos, pero también para entender por qué somos y cómo estamos ahora en este movimiento que recuerda al 68, pero que nada tiene que ver y que se utiliza así como una exhumación de un cadáver para pasearlo por las calles con ese pretexto reivindicar otras causas, no digo que innecesarias, al contrario, causas de legítima protesta. Sin embargo, en un tono distinto, nada tiene que ver con aquel progresismo contra el que se luchó en mi generación, hablo de 1968, con lo que está pasando ahora en las calles de México y en la historia de México. Vamos a hablar con María Amparo, si nos acompaña después de una breve pausa. Las informa. Todas las noticias, todas las voces. Doctora Casar, a tu juicio, 2 de octubre, no se olvida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Con gusto estar contigo otra vez. Te extrañé y mucho. No, aquí estamos listos para informar y para comentar, analizar, pues, y para poder entender, porque creo que es la misión de un periodista. No es protagonizar, sino tratar de explicar lo que sucede para comprenderlo todos un poco mejor, ¿no? Esa es nuestra misión, no aspiramos a más. Exactamente, me uno a esa misión. Pepe, y estoy de acuerdo con el magnífico artículo que acabas de citar, in extenso. Creo que sí somos más libres desde 1968, creo que fue un parteaguas, creo que merecen todo nuestro respeto los estudiantes y los maestros que protagonizaron las luchas del 68 y después las del 71 y después... Momentos heroicos, ¿te acuerdas? Claro, el doctor Barrosierra. Al frente de la manifestación. Al frente de la manifestación. Uno extraña ese tipo de liderazgo y ese tipo de ética pública, ¿no? Y insisto, todo nuestro respeto, ya lo dijiste tú, a estudiantes y maestros que hicieron esta lucha, a los familiares de las víctimas, no importa que hayan sido 3 o 30 o 34, como nos decías tú, y creo que los manifestantes tienen derecho a 45 años de este suceso, de querer guardarlo en la memoria. A mí me da mucha tristeza cuando doy clases y mis alumnos les hablas del 68 y de repente dicen, no saben, ¿no? Y no saben que a partir de ese momento se abrió la sociedad mexicana, se abrieron las libertades, los derechos, cambió este país, empezó la lucha por la democracia y eran, como bien dice Julián en su artículo, pues eran propositivos, ¿no? No era que estuvieran en contra de todo, no, estaban a favor de las libertades, estaban a favor de la democracia, ¿sí? Estaban a favor de la libertad de prensa. En contra del autoritarismo, claro, brutal, sí, que había entonces. Pero unas instituciones muy cerradas y sólidas, sí, y con una respuesta del Estado mexicano pues vergonzosas, de las respuestas más vergonzosas que ha tenido un gobierno en la historia de México, ¿no? Haber respondido así a esta manifestación pues pacífica de los estudiantes y por causas, como tú decías, legítimas. Entonces pues hay que resguardar este derecho a la memoria histórica y que haya esta marcha ahora. Dicho lo anterior, sí, bueno, eso es una cosa, y otra cosa son los marchas, plantones, bloqueos, etcétera, que siguen desde el mes de agosto paralizando a la Ciudad de México con causas que ya a la gente, tú hace rato decías causas legítimas, Pepe, pues yo no estoy muy seguro porque ya no conozco ni siquiera las causas y no me quedan claros los sís, pero sí me quedan claros los nos, y los maestros de la CENTE no están luchando por valores democráticos y no están luchando por una mejor educación y no están luchando por lo que lucharon la gente del 68, ¿sí? Ahí está claro, salvo que nos convenzan de lo contrario,
que están luchando por mantener una serie de privilegios sindicales. ¿Me estás queriendo decir, María Amparo, si entiendo bien, a lo mejor entiendo mal, que la conmemoración del 45 aniversario del 68, 2 de octubre, que no se olvida, se va a convertir en la exhumación de un cadáver y en un pretexto? Una gran frase esa. Para volver para poner en la agenda de la discusión, del debate nacional, los temas de la actualidad que nada tienen que ver con el 68. Es decir, se está usando el 68 como un pretexto. Se está usando el 68 como un pretexto y saben que mañana no va a actuar la fuerza pública precisamente porque es el 2 de octubre y es la conmemoración de los 45 años. Y como decían tus reporteras, va a estar ahí la policía para resguardar, pero va a ser aprovechado por otras fuerzas que no tienen, insisto, nada que ver con esta causa que transformó a México. Y me parece pues muy lamentable que el gobierno capitalino a lo único que se dedique el día de hoy ha sido a hacer exhortos y recomendaciones que, bueno, pues no las va a usar nadie, ¿verdad? Porque recomendar que no se acerquen los anarquistas, pues no, o sea, no lo van a escuchar, ¿no? Y esta frase otra vez de que no se permitirá el cierre de vialidades, pues yo no sé tú, Pepe, pero la memoria sí nos da, porque todavía es muy corta, es de agosto para acá, ¿cuántas veces hemos escuchado a las autoridades del Distrito Federal de decir que no se van a permitir los cierres de avenidas y de arterias y etcétera? Y todos los días, hoy mismo estuvo desquiciado, el sábado, día no laborable, también cerraron Reforma y tomaron Los Pinos. Entonces, pues no sé, yo creo que con exhortos nada más, lo único que va a seguir creciendo es la inconformidad que ya muestra la mayor parte de los capitalinos con la actuación, no digo nada más del gobierno del Distrito Federal, sino también del gobierno federal, porque aquí ya rebasamos la línea del Distrito Federal. Y bueno, vamos a ver qué esperamos mañana, porque avisan un mega operativo y yo pregunto qué es, para prevenir los plantones y para prevenir que no se cierren las avenidas. Creo que no es para eso ese mega operativo, ¿no? ¿Para qué sirven las vallas que van a poner? ¿Para que no entre la gente o para que no se salga el gobierno de la ciudad? Eres malo, ¿eh? Es una pregunta muy ingenua. Sí. Es como la reja que hay en Los Pinos. Yo siempre que paso por Los Pinos la veo con mucho interés, una reja enorme, la reja de Chapultepec Mayor, ¿no? Yo pregunto, ¿es para que no se salga el presidente o para que no nos metamos a ver al presidente? Eso lo decía yo en tiempos de Vicente Fox y de Felipe Calderón y de Ernesto Zedillo, de cualquiera. Me voy a abstener de contestar. Porque del poder hay que estar cerca para entenderlo, pero no lo suficiente para que te seduzca. Ojo. Para que una vez que entres no salgas. Pero bueno. Porque te cierran la reja por dentro y cómo te sales, ¿no? Junto con esto. Te embarran, te ponen ahí. Sí, digo, también hay que reconocer que hay funcionarios públicos honestos y gracias a esto, y profesionales y etcétera, y gracias a esto, pues funciona, ¿no? El gobierno y funciona, pues, la sociedad. Pero esta parte sí, ya de hoy el aeropuerto otra vez, como nos hiciste el amplio reporte, mañana, y la decisión de los maestros de la CENTE de que no se van a ir, van a seguir aquí, y lo que yo veo, déjame traerte otro tema aquí a la mesa, el del Fondo de Capitalidad, que sí me tiene muy indignada. Es lo que te iba a preguntar, pero no quise desviarte. Bueno, pues le voy a buscar cómo el Fondo de Capitalidad es algo que propuso Miguel Ángel Mancera para resarcir en parte los daños de que han sido víctimas aquellos que se ven afectados por las manifestaciones, en este caso de los maestros, los plantones, Monumento a la Revolución, todo eso. Yo espero que no sea nada más para eso, pero sí, tengo la misma impresión que tú, porque además en el primer informe de gobierno se hablaba de mil y piquito de millones, ya vamos en 7,000, ¿sí? millones. Y para mí es el signo más claro, Pepe, el signo inequívoco de que seguirán permitiéndose las marchas y los plantones. Y me parece lamentable que ante una situación como esta, la respuesta sea: denme dinero para resarcir los daños. ¿Por qué? Porque el mensaje que nos están mandando, Pepe, es que independientemente de que muchos otros derechos se estén afectando, como el libre tránsito y el derecho a la educación de los niños, van a seguir permitiendo las marchas y plantones, y lo que vamos a tener es, como en muchos otros ámbitos de la política nacional, una conducta reactiva. Ok, ya vinieron los huracanes, ahora hay que juntar dinero para ayudar a la gente,
Tú lo has hecho, yo lo he hecho, todos aquí en la cabina han aportado para ese fondo. ¿Pero qué no tenemos la idea de prevención, Pepe? O sea, lo que nos está diciendo Mancera es, no señores, no vamos a regular las marchas, no señores, no vamos a usar la fuerza pública porque eso es represión. Lo que vamos a pedir es dinero a la capital, al gobierno federal, porque estos desmanes se van a seguir permitiendo. Se va a seguir permitiendo que avienten piedras y rompan los cristales de los comercios en la Alameda o en el centro histórico o etcétera, y luego pues vamos a resarcir. Vamos a ver a dónde queda ese dinero, que hay que pedir cuentas. Le están queriendo quitar el dinero al gobierno federal, porque los problemas que estallan en la ciudad, sí, que le estallan al jefe de gobierno, son provocados por la problemática de la federación con, en este caso, los maestros, por ejemplo, o en su momento los electricistas. Mira, Pepe, no nos pongamos a hacer cuentas, ¿sí? Porque el gobierno capitalino le va a quedar a deber al gobierno federal. Porque aquí estamos hablando de lo que le cuesta al gobierno capitalino estar en la capital, ¿sí? Los costos como las marchas y los plantones, pero ¿y por qué no hablamos de los beneficios? Aquí está todo el sistema financiero, aquí convergen todos los medios de comunicación, aquí está toda la infraestructura, toda la industria, ¿sí? Una de la economía más importante de México, y todo eso son beneficios para la capital. Así que si nos ponemos en un análisis de costo-beneficio, yo creo que el gobierno capitalino acaba debiéndole al gobierno federal por las ventajas, y entonces que le pida un fondo de capitalidad, ¿sí? Peña Nieto a el gobierno de la doctora Casar. Vaya juicio de la doctora Casar este día. Estamos recordando 2 de octubre. ¿Sabe qué me estoy acordando? Este viernes algunos o muchos o en fin vamos a estar conmemorando el inicio de los primeros 45 años profesionales como periodista de Joaquín López Dóriga. Mira, él comenzó justo el 2 de octubre en el Heraldo de México, comenzó a trabajar, me acuerdo muy bien porque lo hemos platicado, lo ha contado muchas veces, y este viernes va a juntarse con un grupo ahí, porque tiene 45 años del oficio. Él sin duda es hoy por hoy el periodista de radio y televisión más conocido, para bien, para mal o como sea, pero vamos, existe Joaquín como un peso específico, y él va a conmemorar estos 45 años, los primeros 45 años de su carrera profesional. Pues una felicitación por esos 45 Aprovechamos años. Porque pues también nos acordamos del Joaquín, ¿no? Muy bien. Pues enhorabuena, un abrazo a Joaquín López Dóriga, que ya estaremos dándoselo personalmente el próximo viernes. Muy bien. Pepe, aquí gracias, doctora Casar. Nos vemos el próximo martes para hacer los recuentos. Claro que sí. El recuento de los daños. Porque esto sigue. Sigue, bueno, yo espero que no siga, pero bueno, ya perdimos las esperanzas. Gracias, doctora Casar, buenas noches, vamos a una pausa. Lo sabe, lo supo anoche, se enteró con detalle, en todo detalle esta mañana. El gobierno de los Estados Unidos fracasó políticamente. El gobierno de Barack Obama entró en parálisis burocrática a partir del primer minuto de este martes 1 de octubre. Cerró oficialmente labores. Gran parte, no la parte esencial, pero gran parte de la movilización burocrática estadounidense. Resulta que republicanos de la Cámara de Representantes y demócratas del Senado no lograron un acuerdo para extenderle un presupuesto temporal al presidente Barack Obama y evitar que se quedara sin fondos, que se quedara sin dinero. El gobierno cerró, pues, al primer minuto de este martes, oficialmente labores, luego de que los republicanos, le digo, no llegaran al acuerdo con los demócratas. La parálisis de la burocracia inició al primer minuto de este día, al cabo de un maratón, verdadero ping-pong legislativo, que incluyó iniciativas aprobadas alternadamente en las cámaras de representantes y del Senado de la Unión Americana. Minutos antes de la medianoche, el presidente Obama firmó una iniciativa de ley de manera muy apurada para proteger los salarios de 1.400.000 estadounidenses activos dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses, así como al personal de apoyo de agencias como la Guardia Costera, en fin, lo que es esencial, fundamental para mantener la seguridad interna de los Estados Unidos.
La mitad de los 2.100.000 empleados federales o burócratas estadounidenses van a seguir trabajando durante el cierre del gobierno, pero no van a recibir salario. Otros 800.000 a partir de hoy van a recibir licencias. Les van a decir, váyanse a su casa. Ya les dijeron, váyanse a su casa, porque no hay garantía de que pueda haber el pago retroactivo a sus salarios una vez que se restablezcan las condiciones. Esta parálisis, ¿cuánto le va a costar a Estados Unidos? Le va a costar $1,000 millones de las arcas públicas, según lo dice la propia Casa Blanca. El personal con funciones especiales incluye los sectores de seguridad nacional y pública, los programas de asistencia como Medicare, pensiones a retirados y el área de seguros va a seguir trabajando. Solo 14% de los 200,000 empleados del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos están obligados a tomar una licencia laboral temporal sin goce de sueldo, mientras los agentes del Servicio Secreto y de Aduanas deben continuar trabajando a como dé lugar. Vamos a hacer un enlace a Los Ángeles, California, a través de la cadena Univisión. Allá está León Krause, periodista mexicano. Él radica en Los Ángeles, trabaja en Univisión, y él tiene una perspectiva muy clara de lo que está pasando, con efectos para la comunidad hispana, por ejemplo, con este cierre, esperemos temporal, del gobierno de Estados Unidos. León, es un saludo muy cordial el que te enviamos y nuestro reconocimiento, como siempre. Un fuerte abrazo. Hola Pepe, ¿cómo estás? Pues un día de locura en Estados Unidos, francamente. Esta parálisis, digamos, de las operaciones gubernamentales, la primera instancia similar en, ¿qué será?, 17 años más o menos acá en Estados Unidos, pues realmente tiene a todo mundo asombrado, Pepe, y no es para menos, porque a diferencia de aquella ocasión, en esta ocasión el motivo es, pues francamente insondable. Si aquella vez con los republicanos y Newt Gingrich a la cabeza de los conservadores era difícil entender exactamente por qué había ocurrido esto, ahora con este debate sobre la ley de salud, la reforma de salud del presidente Obama, que fue aprobada democráticamente y luego avalada en las urnas en las elecciones del 2012, cuando la gente volvió a elegir a Obama por encima del candidato republicano, pues esta vez sí, Pepe, es realmente un acto no solamente suicida, sino incomprensible del Partido Republicano, que tiene paralizado al gobierno estadounidense. ¿Está en riesgo el esfuerzo que ha realizado el gobierno de Barack Obama a partir de la crisis financiera de octubre del 2008? ¿Está en riesgo este esfuerzo que le ha costado mucho al pueblo de Estados Unidos con esta circunstancia debido a la disonancia política, la falta de acuerdos, al fracaso de la política, León? Pues es que ahí hay dos ángulos. Evidentemente el ángulo económico es clarísimo, Pepe. El gobierno estadounidense es, y esto lo decía el presidente Obama en los últimos días, es el mayor empleador de todo Estados Unidos, y las operaciones del gobierno y su buena marcha pues son fundamentales para la economía, y mucho más cuando la economía está apenas recuperándose. Pero a mí me parece más grave todavía el asunto político, porque esto revela de manera ya muy clara a qué grado el Partido Republicano está siendo dominado por una fracción del propio partido absolutamente marginal en cuanto a tamaño, pero importantísima desde el punto de vista de la influencia y también del peso ideológico que tienen en este momento en Washington. Los representantes del famoso, se le llama partido del té, pero en realidad son pues de la fiesta del té, ¿no? Sería, digamos, más preciso. Y estos hombres, ahora encabezados por un senador aterrador, un personaje tétrico de nombre Ted Cruz, están encabezando una revuelta desde mi punto de vista antidemocrática, Pepe. Es decir, ellos quieren revertir lo que perdieron en las urnas de manera absolutamente democrática. Insisto, Barack Obama ganó en el 2012 y a partir de ahí es que ha construido este mandato de manera completamente democrática, y ahora estos hombres encabezados por los ultraconservadores quieren revertir lo que se ganó democráticamente, lo que los demócratas ganaron democráticamente, por vías que son claramente antidemocráticas. No es un golpe de Estado per se, pero yo sí creo que estamos cercanos a algo similar. Un golpe de Estado suave, yo iría incluso hasta ese punto para definir lo que estamos viviendo acá. Pues te agradezco, León, que nos hayas permitido este contacto desde la ciudad de Los Ángeles a través de la cadena Univisión. Un gusto, Pepe, y un abrazo fuerte. Ya veremos qué pasa en esta tierra que por el momento es de locos, de locos.
Me imagino que está pasando las de Caín. Gracias, que estés bien. Igualmente. Es León Krause, él es periodista, trabaja para la cadena Univisión en la zona de la costa occidental de los Estados Unidos, me refiero a la ciudad de Los Ángeles, California, y su área de influencia. Y mire, es un verdadero caos en Estados Unidos. Las embajadas y consulados de Estados Unidos en todo el mundo están manteniéndose abiertos para atender a los connacionales, a los estadounidenses, pues, y el Departamento de Estado va a poder continuar procesando solicitudes de visas y pasaportes, ya que las cuotas permiten financiar esos servicios. Hay guardaditos, digamos, para que esto siga operando. Sin embargo, hay graves problemas. Por ejemplo, en la garita, una de las garitas más transitadas del mundo, concretamente entre México y Estados Unidos, en la zona de Tijuana, en el cruce, hay graves problemas. La gente está padeciendo mucho retraso para poder ir de México a Estados Unidos. Está Rocío Galván justamente en esta puerta de México hacia Estados Unidos, o de Estados Unidos hacia México, y nos está contando cosas aterradoras que ahora comparte con usted. Rocío, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Pepe, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Pues sí, mira, efectivamente esta mañana sí se resintió el problema de lo que es el cruce de México a Estados Unidos. En este momento que hablo contigo ya se ha reducido el tiempo de espera, está más o menos en 2 horas y media, pero esta mañana sí hubo caos y todas aquellas personas que no tienen lo que se llama Ready Lane o Sentry tuvieron que esperar de 4 a 6 horas. Esto porque aunque se ha manejado con mucha insistencia por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que el personal de garitas no va a ser mermado por este cierre del gobierno en Estados Unidos, pues esta mañana sí se resintió esta situación en lo que es esta parte de la frontera de México con Estados Unidos. En ese sentido también informarte Pepe, que lo que es el Twitter de lo que es la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dejó de funcionar, y el carril Sentry, que es el que funciona en forma rápida, ese sí operó de una manera, por así decirlo, normal. La espera fue pues prácticamente de media hora para cruzar Estados Unidos, no así en todos los demás carriles de circulación. Estuvieron abiertas en promedio de 17 a 19 puertas de ingreso por esta parte, en donde son 24 el total de las puertas. Y mientras que esto pasa, Pepe, también informarte que los parques federales en lo que es la zona de San Diego se cerraron. Se colocó un letrero diciendo que por el problema del gobierno federal se cerraban estos parques, y bueno, estos letreros estaban a las entradas de parques federales, en donde ya no se abrieron el día de hoy. Y por otra parte, Pepe, otra parte donde también se resintió mucho la operación en la frontera es en las casas de cambio. De acuerdo con el presidente de los casacambistas en Tijuana, Carlos Leos, se redujeron las operaciones hasta en un 30%. Sin embargo, la paridad del dólar no ha sufrido gran alteración todavía. Los expertos, los casacambistas, dicen que si de aquí al miércoles, o sea mañana, miércoles o jueves, no se regulariza esta situación, entonces sí se va a alterar hasta en 30 o 40 centavos la paridad del peso frente al dólar para el próximo viernes. Por lo que respecta a algo que tú mencionabas hace un momento respecto a la afectación a los trabajadores, en el área de San Diego se habla de que cerca de 27,000 trabajadores del Departamento de Defensa, que son considerados como no esenciales, fueron notificados hoy martes, que deberán presentarse a laborar, aunque su pago va a ser retenido. Y también esta situación afecta a la Marina estadounidense con base en San Diego, donde de acuerdo a la información que tenemos, alrededor de 2,000 oficiales no van a recibir pago durante este lapso de crisis. Así es que este es un panorama general de lo que estamos resintiendo tanto en la parte de México, aquí en Tijuana, como lo que es la frontera más cercana, que es San Isidro y San Diego, Pepe. Pues te agradezco la crónica, por supuesto, Rocío Galván, desde la ciudad de Tijuana. Un saludo muy cordial para ti, para toda la audiencia de Grupo Fórmula en aquella puerta tan importante del país. Te mandamos un abrazo, Pepe. Igualmente para ti, por supuesto. Seguiremos informando, hay mucho más que contarle de toda esta situación que se está viviendo en esta crisis financiera generada por la disputa, la falta de acuerdo político entre demócratas y republicanos. Y el presidente Barack Obama ahí en medio no ha podido hacer absolutamente nada. Bien ha dicho León Krause apenas hace unos momentos, ocurriendo en la Unión Americana. El Departamento de Justicia ha enviado hoy martes, a descansar al 15% de los 114,000 trabajadores
van a permanecer laborando encargados del combate al tráfico de drogas. Eso sí, no van a descansar y sí les van a pagar. El Departamento de Transportes pondrá en descanso obligatorio al 33% de la plantilla. Son 55,000 trabajadores, casi 60,000. Solamente se queda el personal esencial. El Departamento de Salud le da licencia laboral al 52% de los 78,000 empleados que tienen, incluidos los inspectores de alimentos. Sin embargo, el personal de los laboratorios de institutos de salud en Estados Unidos continúan laborando. El Departamento del Tesoro ha cesado temporalmente al 80% de su personal. El Departamento del Interior al 81%. El del Trabajo al 82%. El Departamento de Comercio de la Unión Americana al 87% de su personal lo mandaron a la casa. Entre las dependencias más afectadas por la falta de fondos en este momento sobresalen la Agencia Nacional para la Aeronáutica y el Espacio, la NASA. El 97% de los trabajadores de la NASA, casi todos, se fueron a su casa. Los de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, de la EPA, el 94% a su casa, todos. El Servicio de Recaudación de Impuestos, el 90% está en su casa. Y los estadounidenses han de estar bien contentos porque pues no los van a estar fiscalizando por lo menos unos días. Las Cortes Federales están operando de manera normal durante los próximos 10 días después del cierre del gobierno, pero tendrán que suspender a una parte de la plantilla de continuar la falta de fondos. El Servicio Postal de Estados Unidos se mantiene operando con normalidad debido a que opera con los ingresos por concepto de estampillas y otros cargos de servicios. Y todo puede estar peor. ¿Por qué? ¿Por qué se lo digo? Porque dentro de unas semanas el Congreso y el presidente Obama van a necesitar ponerse de acuerdo sobre los términos para elevar el techo de la deuda federal. Así el Departamento del Tesoro podría seguir pidiendo dinero prestado para cumplir con todas las obligaciones que tiene el gobierno de Barack Obama, entre ellas el pago de intereses sobre deuda ya emitida. ¿Cómo es que llega Estados Unidos a este punto? Esto es debe ser producto de análisis, pero en lo político, a estas horas y después de haber estallado este paro financiero, esta crisis financiera en Estados Unidos, demócratas y republicanos finalmente se están echando la culpa, se están echando la pelota, la bolita. Obama ha salido a las cámaras, a los medios de comunicación, a exigir a los congresistas, senadores y representantes un acuerdo inmediato. Angélica Herrera tiene toda la información. Mientras republicanos y demócratas se culpan mutuamente por el cierre del gobierno federal, la manzana de la discordia, la ley de reforma sanitaria del presidente Barack Obama, conocida como Obamacare, entró a operar este martes. Obamacare es una ley que fue aprobada por la Cámara, por el Senado, fue declarada constitucional por la Corte Suprema, fue un asunto central en las elecciones del año pasado, está establecida y está aquí para quedarse. El presidente Barack Obama mira ahora el panorama para las próximas 2 semanas, cuando los mismos legisladores que no lograron un acuerdo para evitar el cierre del gobierno debatirán sobre el alza del techo de la deuda estadounidense. Y por lo visto, las premoniciones no son nada claras. Los republicanos paralizaron al gobierno por una cruzada ideológica para negarle acceso a un seguro médico a miles de estadounidenses. En otras palabras, ellos demandan un pago de rescate solo para hacer su trabajo. Durante la primera jornada del cierre gubernamental, el juego de la culpa rondó los salones del Capitolio y ahora los legisladores buscan solucionar la situación. El Senado continúa rechazando nuestras propuestas, pero bajo las consideraciones de la Constitución hay una forma de resolver este proceso, dialogando y superando las diferencias. Espero que el Senado acepte nuestro ofrecimiento, lo discutamos y podamos encontrar una solución para todos los estadounidenses. Pero el daño está hecho. Por ahora, las consecuencias económicas no parecen muy graves si se encuentra una solución antes de una semana. Pero los electores no solo están aterrados, sino furiosos con sus legisladores. Es ridículo. Tenemos que encontrar una forma de solucionar esto. La calidad de vida de muchas personas depende de esto y creo que es increíble que ellos no puedan encontrar ninguna solución.
Yo estoy furioso con nuestros políticos. Este país fue construido sobre la base del compromiso. Tenemos el Partido Republicano y al Demócrata en el poder y nosotros esperamos que ellos realicen el trabajo para el cual los elegimos. Y como lo veo ahora, están actuando como niños. A ver quién aguanta más la respiración. Los más emblemáticos sitios turísticos del país están cerrados, entre ellos la Estatua de la Libertad y el Cañón del Colorado. Más de 800,000 empleados federales permanecen sin trabajo y quienes cumplen labores esenciales trabajan sin salario hasta que la situación se resuelva. Pero más vale que sea cuanto antes para evitar los riesgos que se prevén para la economía global, si en 2 semanas los mismos legisladores no autorizan elevar el techo de la deuda estadounidense. Hay muchas preguntas en torno a todo esto que ocurre, pero vamos, yo creo que a usted y a mí nos importa saber, ¿y esto a nosotros qué? ¿Cómo nos afecta? Le hemos pedido al director editorial del periódico El Financiero, al periodista Enrique Quintana, experto en estos temas, su visión, su análisis, la perspectiva de este voz que estamos mirando desde México, de lo que ocurre allí en Estados Unidos con el llamado shutdown, o caída, o cierre, o como lo quiera usted traducir, que ha ocurrido en este momento en la Unión Americana. Enrique, te saludo con gusto y te agradezco de antemano. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes a la audiencia. Al contrario, Enrique Quintana, a través de la dirección editorial del periódico El Financiero, ¿a nosotros qué? Mira, en el corto plazo me parece que a México le impacta poco, salvo, por ejemplo, si alguien tenía previsto salir de viaje en los próximos días con motivos turísticos, pues realmente hay muy pocas cosas que hacer si va a los lugares tradicionales que se visitan en Estados Unidos. Sin embargo, Pepe, la preocupación principal es la que mencionabas, lo que puede pasar en un par de semanas. De acuerdo a lo que dijo el titular del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, para el 17 de octubre en caja al gobierno norteamericano solo le van a quedar $30,000 millones. Y se gasta todos los días alrededor de 60,000 millones, quizás un poco menos ahora con los trabajadores a los que no les pagará. Ese es el verdadero problema que podría enfrentar México, porque ¿qué sucedería, Pepe, si el gobierno norteamericano decide no cubrir, por no tener capacidad financiera, los intereses y los vencimientos de los bonos del Tesoro? Pues lo más probable es que se generaría una crisis financiera internacional. Si recuerdas lo que pasó hace 5 años, cuando se presentó la crisis del 2008, ocurrió una pérdida generalizada de confianza tras la quiebra de Lehman Brothers. Los bancos ya no se prestaban entre sí ante la incertidumbre de si la institución a quien se le iba a prestar tenía o no capacidad de pago. Si se presentara a la mitad de este mes esta circunstancia en el gobierno norteamericano, pues lo más probable es que tuviésemos otra vez una situación de enorme desconfianza, porque muchos bancos, fondos de inversión, han adquirido bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Alguna vez el gobernador del Banco de México comparó esta situación con la Guerra Fría. ¿Te acuerdas que allá en los 60, en los 70, una de las recetas que se daba para que no hubiese una guerra nuclear, pues es que era una llamada destrucción mutuamente asegurada? Ahora se supone que lo que debe mover a los políticos norteamericanos a llegar a un acuerdo es que sería tan catastrófico el efecto de no elevar el techo de la deuda del gobierno norteamericano, que al final van a acabar poniéndose de acuerdo. Al menos esto es lo que piensan los mercados financieros, que pues hoy no estuvieron muy preocupados, y aquí en México de hecho se rompió un récord, un alza como no se había visto en 22 meses en la Bolsa de Valores. Sí, la Bolsa de Valores ganó 2.86%, bien lo dices, Enrique Quintana, es la mayor alza en prácticamente 2 años, 22 meses. Luego de 3 jornadas de caída, la Bolsa de Valores concluyó con este incremento
llamativo, sorprendente, 2.86%. Pero déjame poner al aire a la audiencia de Grupo Fórmula, Enrique, si me permites, una crónica de cómo han reaccionado los mercados ante la situación de crisis financiera en Estados Unidos. La información la tiene Tony Cano desde Washington. Gracias, Pepe. Efectivamente, los mercados de valores del mundo reaccionaron calmadamente al cierre parcial del gobierno de Estados Unidos. Analistas dijeron que los efectos de un corto cierre podrían ser relativamente pequeños en el crecimiento económico. Pero el economista estadounidense Jim O'Sullivan dijo que el impacto podría empeorar si el cierre se extiende por varios días. The more time that elapses, the more disruption there will be. Entre más tiempo pase, más trastorno habrá. Pero creo que los mercados están viendo hacia adelante. Ya hemos visto esto antes. Hasta cierto punto, al final del día, no va a ser un gran factor para la economía, dice O'Sullivan. Los mercados asiáticos terminaron mixtos tras la jornada de este martes, mientras que los índices de Frankfurt y París avanzaron más de 1%. Los mercados estadounidenses estaban más altos en las transacciones comerciales de la Bolsa de Valores de Nueva York. Sin embargo, el valor del dólar desmejoró frente a las monedas mundiales por temores de que el primer cierre del gobierno de Estados Unidos en 17 años pueda desacelerar la lenta recuperación de la economía estadounidense, la más grande del mundo. Es lo que tenemos por el momento, Pepe. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches allá en Washington. Enrique Quintana, entonces, en conclusión. Pues mira, en el corto plazo no hay más efecto. Diariamente el gobierno norteamericano está dejando de pagarle a sus empleados, a estos que mandó a su casa y que reseñabas hace unos minutos, alrededor de $300 millones. Si el cierre del gobierno durara una semana, la economía dejaría de recibir $2.100 millones. No parece una cifra amenazante, pero el problema es que si se prolonga el cierre, esto quiere decir que no hay acuerdo político de los dos grandes partidos, y este choque de trenes, Pepe, pues nos puede llevar a la hecatombe, no solo a los norteamericanos, sino al resto del mundo. Esperemos que adquieran cordura los políticos de los dos partidos allá en la Unión Americana. Muchas gracias, Enrique Quintana, por este análisis, esta colaboración con Grupo Fórmula. Al contrario, Pepe, buenas noches. Buenas noches, Enrique Quintana, director editorial del diario El Periódico El Financiero. Hagamos una pausa, seguiremos informando. Radio Fórmula, 970 AM, 103.3 FM. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Este martes 1 de octubre, entró en vigor la ley federal para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Dicho en palabras cortas, la ley contra el lavado de dinero. Sin embargo, parte de las medidas que contempla esta nueva norma se van a hacer efectivas hasta dentro de un mes. Agradecemos mucho al doctor Javier Lainez, él es procurador fiscal de la Federación, estar en contacto con usted y con nosotros a través de Grupo Fórmula. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe Cárdenas, ¿cómo estás? Bien, Javier, muchas gracias. Hoy entra en vigor esta ley, por llamarlo de un modo muy coloquial, la ley contra el lavado de dinero finalmente. Correcto, es correcto. Y como bien lo apuntaste, aunque ya está en vigor también el reglamento, lo que sí es que este nuevo régimen nos dio un margen todavía de transición para conocer mejor la ley y saber cuáles son sus disposiciones, y será a partir del 31 de octubre cuando empecemos ya a ver y a sentir el impacto de esta nueva legislación. Pero ayúdanos a visualizar, ¿qué es lo que trae esta nueva ley? ¿Cuáles van a ser, por ejemplo, consideradas operaciones sospechosas? Bueno, mira, si me permites, Pepe, antes de entrar a lo que yo te diría más bien llamémosle actividades vulnerables, porque que son todas aquellas operaciones que trae la propia ley y que cuando esas operaciones se realicen de acuerdo a los distintos montos, va a haber una obligación de los comerciantes o de los prestadores de servicios de identificar al cliente, y en algunos casos, también dependiendo del monto,
enviar un aviso o un reporte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son estos nuevos sujetos obligados o que realizan estas actividades vulnerables? Y déjame decirte por qué el legislador le puso actividades vulnerables. Porque si no quiso que de alguna manera se pensara que por el hecho de realizar estas actividades yace de la sospecha de lavado. De ninguna manera. Es al contrario, muchas veces el crimen organizado utiliza estructuras legales para lavar el dinero. Por ejemplo, si hablamos de una agencia que vende y comercializa vehículos automotores. Bueno, ese es uno de estos nuevos sujetos obligados que va a tener que identificar clientes y en algunos casos enviar un reporte. Estamos hablando también de... Pero esto es para que el que llegue a comprar un carro en efectivo. No. Esto es precisamente de lo que se trata. Yo te agradezco muchísimo la oportunidad de poder aclarar estos conceptos. La ley trae, si tú me preguntaras cómo dividirías tú esta ley, yo la dividiría en dos partes. La primera son las restricciones en efectivo, como tú lo acabas de señalar. Una serie de restricciones al efectivo, donde por primera vez en nuestro país ya no vamos a poder usar el efectivo para liquidar totalmente una operación. Esto es bien sencillo y esto es lo que yo creo que más va a impactar, digamos, al ciudadano como cualquiera de nosotros en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Ahí te va. Para compraventa de inmuebles, o sea, un terreno, una casa, un edificio, un rancho, cualquier inmueble, tú únicamente vas a poder utilizar efectivo hasta 519,000 pesos. Si el inmueble cuesta más, el remanente, el resto, la diferencia, ya no puede ir en efectivo. Tiene que ir en cualquiera de los medios bancarios, un cheque de caja, una transferencia electrónica, una tarjeta de crédito, débito, cualquiera de los medios de pago que existen en el sistema financiero. Entonces, hasta 519,000, si el precio excede, entonces ya no puede ser en efectivo. O sea, coloquialmente, tú ya no vas a poder llegar y pagar un departamento de 1,5 millones totalmente en efectivo. Bueno, pero si tú me vendes a mí un departamento y yo te lo pago en efectivo, pues tú yo te callas. Tú te callas porque tú tienes el dinero en la mano y ya que te importa de dónde vino el dinero. Pero, es decir, ¿cómo se va a poder fiscalizar, a revisar que esto no ocurra? En este caso concreto de la compraventa de inmuebles, recuerda que falta un acto posterior y que es la escrituración frente a notario. Correcto. En este caso vamos los dos. El notario va a tener que solicitar el comprobante de esa transferencia conforme al valor del inmueble. Entonces, él va a tener que cerciorarse de la forma de pago del inmueble. Pero vamos a suponer que no vayamos con el notario, cosa que ya deja el inmueble en total irregularidad. Correcto. Porque pues finalmente el día que lo quieras vender no puedes sin escritura, o finalmente lo tienes que malbaratar si no hay una escritura. Pero entonces vamos a suponer que me aceptas el 1,000,000. Bueno, finalmente tú con ese efectivo, está bien, igual me dices, mira, yo lo guardo abajo en mi colchón. Pero lo otro es que lo más probable es que tú vayas al banco y lo deposites. Allá tenemos otro sistema de alertas. Allá entonces esa operación también tendrá que ser reportada por otra vía. La ley no es perfecta en ninguna, tienes razón, en ninguna parte del mundo, pero se trata de ir sumando instrumentos que nos ayuden a luchar contra el lavado de dinero. ¿Cuáles serían las restricciones a quienes violen el uso de efectivo para operaciones de toda índole? En este caso, el mínimo es una multa de 640,000 pesos, pero el máximo es de una multa hasta de 4 millones de pesos. Fíjate bien, dice la ley, o el 10% de la operación, la que resulte más alta. La que resulte más alta, ¿sí? Correcto, la que resulte más alta. Así es. Entonces, ¿hay obligación del que recibe para reportar operaciones a la autoridad? Operaciones que evidentemente, eventualmente, pudieran resultar vulnerables, como dices tú, sospechosas, como digo yo. Es correcto. Entonces, nada más para completar, entonces, 519,000 para inmuebles. Correcto. 207,000 para las siguientes operaciones.
es importante esto porque yo digo que como impacto, para el ciudadano como tú, como yo, lo primero que yo me quedaría satisfecho de que todos entendamos es que son 519,000 para inmuebles y 207,000 para un vehículo, camión, tractor, automóvil, motocicleta, un coche. Ya va a ser la misma cantidad, por eso nomás nos tenemos que aprender 519,000 y 207,000. 207,000 para coches, cualquier vehículo automotor, joyería, relojes, diamantes, esmeraldas, anillos, en fin, todo lo que es joyería, obras de arte, adquisición de boletos para concursos, sorteos, apuestas y también la entrega del premio. 207,000 es la misma cifra. Compra o venta de partes sociales, o sea, de empresas, también son 207,000. Y esto es bien importante, las rentas. Ahora sí, una renta de un inmueble o la renta de automóviles también son 207,000. En suma, son dos cantidades, 207,000 para todas estas y solo 519,000 para inmuebles. Esas son las restricciones. Tomamos tu mismo ejemplo, yo entro a una joyería, quiero comprar un reloj, pues únicamente te puedo yo ofrecer como cliente, y tú como propietario, como persona que atiende la joyería, solo me puede aceptar hasta 207,000. ¿Qué va a pasar con las tarjetas de regalo? Por ejemplo, te vas a casar y pones tu mesa de regalos y ¿qué pasa con eso? Es decir, porque tú sabes muy bien que los novios ponen ahí que un cucharón y que una almohada y que un colchón. Pues sí, el colchón es básico, pero la cuchara a lo mejor lo dejas ahí aparte y resulta que eso lo conviertes en dinero. Esa es una forma de lavado, ¿no? No, pero bueno, exactamente, entonces ahí te va. Entonces ya dejamos ahorita a un lado restricciones de efectivo, ahora vamos a la segunda gran parte de la ley. Y la segunda gran parte de esta disposición es que hay una serie de obligaciones de identificación y o de reporte o aviso a la autoridad. Y ahí voy a tomar precisamente este ejemplo. ¿Quiénes tienen que identificar al cliente y en su caso reportar? Y digo en su caso porque la ley nos va a hablar de montos. ¿Hasta qué monto tú tienes que solo identificarlo? Y ahí guardas tu expedientito con su identificación, que es algo muy sencillo. Su copia del IFE, le sacas una fotocopia, ¿no? El nombre del cliente y ese es su expedientito. ¿Sí me explico? Hasta ahí. Pero si se excede determinado monto, entonces además mandas un reporte de esa operación. ¿A quién se lo manda? A la Secretaría de Hacienda, que es a la Unidad de Inteligencia Financiera. Por ejemplo... ¿Va a haber un mecanismo para que eso sea ágil? Sí. Estamos previendo que la mayoría de todas esas obligaciones se hagan por Internet. Correcto. Se hagan por Internet, incluso... todo el sistema que ya usan los contribuyentes para comunicación con el SAT también puede usarse. Efectivamente se trata de ocasionar el menor costo regulatorio, que sí lo hay, no te puedo mentir y decir que no va a costar nada. No, pues sí es tanto en esfuerzo como en recursos para los particulares, pues sí hay que cooperar, digamos, en este esfuerzo. Pero entonces aquí están tanto las tarjetas prepagadas, las tarjetas de servicio, la comercialización. Por lo tanto, por ejemplo, déjame darte el ejemplo, una tienda departamental, pues todos los pagos que se hacen con una tarjeta de servicios que tú tienes de esa tienda, la obligación de identificarte es cuando tu monto mensual acumulado son 52,000 pesos. Solo identificas ahí. Pero cuando exceden de 83,000 pesos, además de identificarte, le avisan vía electrónica a la Secretaría de Hacienda y esto llega a la Unidad de Inteligencia Financiera. Big Brother Hacienda nos vigila. Déjame decirte una cosa, esto te agradezco el comentario porque suena de broma, pero déjame decirte, porque también yo no quisiera crear inquietudes innecesarias. El hecho de que haya un reporte, igualito que hoy yo en el banco,
cuando tú depositas las inusuales, por ejemplo, en el sistema bancario, yo tengo mi salario como servidor público, tengo un nivel de gasto establecido, digamos, una historial crediticio. Si yo llego y deposito 4 millones, pues que nunca lo hago, pues ahí finalmente o le justifico a mi asesor en el banco, pues que fue que cobré mi seguro de no sé qué o una herencia, y ahí queda, o si no lo puedo justificar, igual el banco puede enviar un reporte. Porque si no, tú, ¿sí? Hacienda, te cargas al del banco. Exactamente. Pero déjame decirte, sí, lo que yo sí quiero señalar es que, pues tampoco tengamos miedo, el que llegue un reporte a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda no significa que ya seas un delincuente, un criminal, ni siquiera un sospechoso. José, no se trata de eso. Pero va a tener Hacienda capacidad de accionar en toda esta situación. ¿Hay suficiente personal, recursos para que un mundo nos vigile? ¿Un mundo hacendario nos vigile? Estamos, desde luego, que ha sido necesario adecuar las estructuras en las áreas competentes para poder supervisar y ver la aplicación de esta ley. Ahora, además, déjame decirte una cosa, afortunadamente el legislador nos estableció un artículo donde conforme, tienes toda la razón, además no es eficiente que le lleguen millones de reportes a la autoridad, porque se pierde. Lógicamente se tiene que ir focalizando en donde inteligencia financiera significa poder conocer el modus operandi de las operaciones ilegales. Y esas están focalizadas, entonces esa información, una vez que la cruzas, por eso te dije, no asustemos a la gente de que, híjole, ya van a mandar un reporte mío a Hacienda porque compré una camionetota de tal valor. Pues importa, eso no significa que te empiece a investigar y que para nada. O sea, tendría que haber toda una serie de cruces y de información adicional. Por ejemplo, imagínate otra vez mi caso, y que yo compré en un año 8 o 10 Homer. Bueno, pues entonces ahí así se prende el foquito amarillo, ¿no? Sobre todo si la Homer traía K-47. Te agradezco mucho, procurador. Está muy interesante el tema. Seguramente va a despertar obviamente el interés y el miedo y en fin, todo lo que esto acarrea de parte del contribuyente, de los que somos parte del proceso económico y haremos muchas preguntas. Ojalá la Procuraduría Fiscal de la Federación a tu cargo nos abra las puertas para responder las inquietudes de la audiencia. Cuando se les ofrezca, con mucho gusto, Pepe. Un fuerte abrazo, Javier, y muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches, el doctor Javier Lainez, Procurador Fiscal de la Federación. Big Brother. Vamos a una pausa, pues sí, ni modo, y regresamos. Radio Fórmula 970 AM. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Bueno, hoy el Papa Francisco en Ciudad del Vaticano hizo declaraciones muy fuertes, como las ha venido haciendo desde que asumió el liderazgo de la Iglesia Católica. Hizo declaraciones muy fuertes en relación con la Curia Vaticana. Dijo que la Curia Vaticana es como la lepra. Esto, más que una declaración, es una denuncia. El reporte viene desde Roma. Para conocer al Papa Francisco, lo mejor es leer las 3 grandes entrevistas que ha dado en su pontificado: la rueda de prensa en el avión hacia Brasil, el diálogo con el director de la Civiltà Católica y la publicada hoy por La República. En esta última explica sus prioridades, su reforma de la curia y desvela un episodio del cónclave. Francisco dice que a menudo los jefes de la Iglesia han sido narcisistas adulados por sus cortesanos y que la corte es la lepra del Papa. Para Francisco el problema no son los jefes de la Curia Vaticana, sino los cargos intermedios que trabajan por los intereses del Vaticano, que son intereses temporales, y descuidan al mundo que les rodea. Por eso trabaja para hacer de la Iglesia una organización no solo verticista, sino también horizontal. Del cónclave revela que cuando obtuvo la mayoría de votos, en vez de responder, pidió retirarse a una habitación a solas.
Sentía una fuerte ansia. Cerré los ojos y desaparecieron todas las ideas, también la de no aceptar el cargo. Luego me invadió una gran luz durante un instante que me pareció larguísimo. Y así fue como aceptó. De la sociedad actual a Francisco le preocupa el desempleo de los jóvenes y la soledad en la que se encuentran los ancianos. El Papa se pregunta, ¿es posible continuar sin la memoria del pasado y sin el deseo de proyectarse al futuro, de construir un proyecto, un porvenir o una familia? Se trata, según el Papa, del problema más urgente y dramático para la Iglesia y para la sociedad. Este Papa viene rudo, dicen los técnicos, en esta cuestión de la lucha de la religión y demás. Oiga, por cierto, y a propósito del tema de la lana, el Banco Vaticano, que ha estado en el cuestionamiento, que ha estado en la suspicacia, por decirlo menos, y del cual se han demostrado operaciones ciertamente ilícitas que han costado mucho a altos cargos de la Curia Vaticana. Hoy el Banco Vaticano, tan cuestionado, ha hecho públicas sus cuentas, ha hecho públicos sus secretos financieros. El reporte también viene de Roma. El Banco del Vaticano nunca había hecho público un balance. Sin embargo, ahora ha publicado este documento en el que se detalla la situación de sus cuentas durante el ejercicio 2012. El informe consta de 100 páginas y responde a la necesidad de cumplir con los requisitos mínimos de transparencia y ética profesional. En el banco trabajan 114 empleados. Gestiona las cuentas de 18.900 clientes. Sus activos ascienden a 7.100 millones de euros, el volumen equivalente al de un pequeño banco regional. Tiene un capital propio de 800 millones de euros y gestiona otros 6.300 millones, 3.200 millones como banco de inversiones de sus clientes y 3.100 millones como depósitos de los titulares de cuentas corrientes. Este nuevo paso hacia la transparencia del Banco Vaticano llega poco antes de que la comisión nombrada por el Papa Francisco entregue el informe a partir del que se decidirá el futuro de la entidad. ¿Ve por qué le digo que el Papa viene rudo? Ya no se va a poder lavar ni siquiera el dinero de las indulgencias. Vámonos una pausa y regresamos con usted. Radio Fórmula 970 AM 103.3 FM. José Cárdenas informa. Hacemos nuevamente contacto con Juan Antonio Jiménez. Él está pendiente de los preparativos tanto de la autoridad para vigilar la marcha del 2 de octubre que habrá mañana a partir de las 3 de la tarde, al menos es el informe oficial, y dos, pues para ver qué ocurre con quienes van a participar en esa marcha. Juan Antonio, adelante, ¿cómo te va de nuevo? Gracias, Pepe. Pues nada más para recordarle a los amigos radioescuchas que mañana, a partir de las 3 de la tarde, se estará llevando a cabo la edición número 45 de la marcha del 2 de octubre por la matanza de estudiantes. El día de hoy se dio a conocer que ellos van a partir precisamente de lo que será la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, rumbo en una primera instancia al Zócalo capitalino, y esto va a ser precisamente por lo que será la ruta del eje central Lázaro Cárdenas, y al llegar al cruce de 5 de mayo van a ver los organizadores quienes estarán al frente, el comité de huelga del 68, a ver si hay condiciones para poder ingresar al primer cuadro de la ciudad. En caso de que no les permitan el acceso, entonces continuarán con su marcha rumbo por Avenida Juárez para cruzar Reforma, caminarán por la Plaza de la República hasta llegar al Monumento a la Revolución, en donde se tiene contemplado un mitin. En punto de las 6 de la tarde se estarán guardando silencio por un espacio de 10 minutos para recordar a todos aquellos que perdieran la vida hace ya 45 años. Precisamente los organizadores dieron a conocer este miércoles esta situación y también señalan que irán en contra de las reformas federales, además de que estarán apoyados por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Vamos a escuchar parte de lo que estarán protestando el día de mañana a través del estudiante de la UNAM, Atseli Hernández. Aquí están sus palabras, Pepe. Exigimos la disolución del grupo de granaderos y demás cuerpos represivos, la libertad a los presos políticos, en particular al maestro Alberto Patistán, la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos y la derogación del Pacto por México y sus reformas estructurales.
Y bueno, Pepe, mañana las autoridades locales anuncian que habrá un gran dispositivo de seguridad. 7,000 elementos estarán vigilando todo este recorrido y unos 350 agentes de la Policía de Investigación también estarán al pendiente. Pepe, el reporte. Buenas noches y gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio Jiménez. Buenas noches a usted. Gracias por su atención, su confianza y todo lo demás. Quédese ahora con la fórmula financiera a continuación en estas frecuencias de radio con Mario Ávila en televisión. Hasta mañana, 6 de la tarde. Todas las noticias, todas las voces.